Gonza, ¿cómo andamos? Roque, ¿todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Hoy ya contento porque es viernes, Ajá. estamos bendecidos por una hermosa lluvia, Así mansa, es. tranquila, estaba pronosticado un poco de tormenta, pero gracias a Dios fue mansa la lluvia. Lo que Sí. sí, después vamos a tener un fresquete bastante interesante, así Sí, que la verdad que hay sí, empezar linda a lluvia, ¿no es cuidarse. cierto? Hermosa Sí, lluvia, ahora hay una llovizna finita, sí. muy lindo para las plantas. Exactamente, muy lindo para las plantas, exactamente. Contento porque ya estamos en la clase número 6. Hoy Sí. vamos a hablar mucho de lo que es el abono y la importancia que tienen los abonos adentro de la huerta. Exactamente. Y de aquí en adelante, Roque, ya vamos a empezar a hablar exclusivamente de huerta. Es decir, que a partir de ahora vamos a ponernos a trabajar. A partir de ahora nos vamos a poner a trabajar. Viene la parte más totalmente. complicada, entonces. Sí, exactamente. A partir de ahora... Veníamos muy teóricos, ahora vamos a ponernos a trabajar directamente. Así es, a partir de Así ahora es. vamos a empezar a hablar más que nada de la huerta, Exactamente. manejos, cuidados, cómo debemos trabajar adentro de la huerta para que nuestra huerta quede lo más linda posible, ¿no? Exactamente. Tenemos exactamente. algunos avisos, Roque. Sí, avisos parroquiales. Avisos parroquiales, Muy bien, totalmente. contame, Gonza. Bien, algunos avisos, por ejemplo, Sí. a todos aquellos que por ahí alguna de las evaluaciones no ha llegado con el puntaje o mucha gente que está preocupada porque por algún motivo no pudo hacer algunas evaluaciones, gente, continúen, por favor, continúen. Nosotros le vamos a dar buenas noticias de aquí a la clase 7, 8, vamos a traerle buenas noticias. No abandonen, ¿sí? No aflojen. No aflojen, sigamos adelante. Sigamos ¿Bien? adelante, exactamente. Después, Gonza, el tema de las fotos, que me parece que no quedó muy claro. Dale. Si me puedes aclarar un poquito eso, cómo es la cuestión del tema de las fotos, para qué nos sirve a nosotros. Dale, perfecto. Estamos pensando en lo siguiente. Sí. Nosotros vamos a hacer una última clase, que vendría a ser la clase número 16, Roque. Sí. Estamos pensando hacer una última clase. Ajá. Queremos que la gente nos envíe Sí, fotos, sí. pero no queremos que nos envíen fotos de su pantalla cuando nos están mirando a nosotros. No queremos que nos envíen fotos de la huerta, de las Sí. verduras. No, queremos fotos de ellos. Ellos sacándose unas selfies mirándonos a nosotros el curso, por ejemplo, Claro. con sus hijos, con los esposos, con los abuelos, la familia mirando el curso, la familia trabajando en la huerta, o por ahí no tengo, o estoy solo y yo tengo mi huerta, bueno, sacate unas selfies en tu huerta, nosotros Sí. te queremos conocer, Exacto. esa es la iniciativa de la foto. Te queremos conocer, queremos saber quiénes son los que están del otro lado, ¿Quiénes son los ¿sí? que no? Porque muchos ya no conocen a nosotros, ya venimos hace 6 clases, pero también queremos conocer a los que están enfrente. Ya son, ¿Bien? ya son como parte de nuestra familia, ¿no es Sí, cierto? totalmente. Entonces Como se parte de entendió, fotos, pero Sí. fotos de ustedes mirándonos o fotos de ustedes en la huerta, ¿bien? Muy bien, Y Gonzalo. por último, Roque, Sí. tenemos que pedir disculpas. nos Tenemos que equivocamos, pedir ¿no? disculpas porque nos equivocase con una fecha. Totalmente. En la clase ¿Qué pasó? anterior, ¿Qué pasó, en la Roque? previa, estábamos comentando el cumpleaños de la mamá de Nano. De Doña Ana, que de le Doña mandamos Ana. un saludo grande a Doña Ana. Exactamente. Y bueno, ¿qué pasó? El cumpleaños de Doña Ana es el Ajá. 20 de diciembre. Y entonces, Nano nos estaba contando que su mamá cumpleaños ese Claro. día. Y nos confundimos y dijimos mal la fecha del Día Mundial de Conservación del Suelo. Así que le pedimos disculpas. Pedimos El disculpas. Día Mundial de Conservación del Suelo es el 5 de diciembre. Así es. Un día antes del cumpleaños de mi mamá. Está bien, bien. O sea, que no nos confundamos de vuelta, ¿no? Que no nos confundamos vuelta. Que Así no que, nos- gente, le pedimos muchas disculpas por Disculpas. eso. Fue un error nuestro. Así Somos es. personas, nos Así podemos es. equivocar. Así que le Así pedimos es. disculpas. Ah. Y ese punto. Ese está en punto la lo vamos a evaluación. sumar a todos, ¿sí? Le vamos a sumar a todos. A todos, hasta inclusive el que está ingresando todavía Exacto. en la evaluación número 5 que no lo ha hecho. Ahí dice la pregunta, ¿cuál es el día que se festeja cuál es la fecha que se festeja el Día Mundial del Suelo? Sí. Y ahí hemos puesto la respuesta el Sí. día 5 de diciembre. Exactamente. Bueno, es para no seguir generando más confusiones, ¿no? Exactamente. Pero bueno, así que le pedimos disculpas. Y bueno, somos personas, nos podemos equivocar. Sí, totalmente. Exactamente. ¿Tenemos algunos saludos, Roque? Tenemos algunos saludos, Gonzalo. Dale, a ver. Tenemos a Nieves Sara Soruco, que nos está saludando desde la provincia de Jujuy. Ajá. Y te quiero contar una Dale, cosa. Me a sentí ver. muy satisfecho por un comentario que escuché, que leí, Sí. que decía, con ustedes obligan a la gente a levantarse más temprano.
como que si fuésemos unos despertadores. Así Mira que qué bueno, mira qué bueno. la verdad que nos llena de satisfacción que se puedan levantar temprano, que compartan con su familia, que nos escuchen a nosotros lo poco que sabemos, que le podamos contar y que le llevemos ese mensaje de alegría, de esperanza. Y de paso le contamos cómo se hace la huerta. Y de paso ¿no? le contamos cómo se hace la huerta. Exactamente. También Roque, te cuento de que me llenó de alegría haber leído un comentario que decía: con ustedes desayuno 2 veces. Exactamente. Mirá vos, o sea que no solo la cuarentena va a ser motivo de la cual nuestro meristema se vaya ensanchando hacia los costados, sino que también a raíz del curso la gente parece ser de que también va a ganar un par de kilitos más, ¿no? Y hay gente que quiere cambiar de profesión, ojo al piojo, mirá vos. ojo al piojo, gente de Chosmalal que está con ganas de cambiarse de profesión porque le está gustando la agronomía y eso nos alegra un montón. Nos alegra muchísimo. Muchísimo nos alegra. Y también hay otro comentario que decía Roque, que los días que hacemos las transmisiones se levantan con otro ánimo. Qué bueno eso. Mirá qué bueno. O sea, ¿viste cuando hablábamos de los beneficios de la huerta? Sí. Y mencionábamos algunos beneficios que eran indirectos. Sí. Algunos beneficios indirectos de este curso podríamos decir de que estamos llegando con algún mensaje de esperanza, un poquitito más de luz en esta cuarentena, ¿viste? Donde hay mucha gente que no tiene un espacio, no puede salir a la calle, que no tiene quien le haga los mandados. Bueno, hay mucha gente que está encerrada, así que les mandamos un cariño enorme a todos los que están del otro lado, cariño enorme, y le pedimos también que no dejen de compartir este video, que no dejen de poner me gusta. Tenemos una cantidad muy grande de fans destacados. Son aquellos que nos siguen, comentan a diario, son aquellos que responden los mensajes por nosotros, que la clase pasada estuvimos saludando y estuvimos agradeciéndoles. Muchísimas gracias por el aporte que nos hacen. Así que bueno, creo que estamos como para arrancar, Roque, o hay algunos saluditos más. Nos está saludando Edwin desde Bolivia, que fue uno de los que me corrigió, así que le agradezco que me haya tirado el dato del día del error que tuve, ¿no es cierto? Un saludo grande. Exactamente, gente de Margarita Belén, de la provincia del Chaco, gente acá cerca de Santo Tomé, en la provincia de Corrientes. Mira, tenemos gente de Santa Fe también que está muy agradecida. Dice que le llevamos alegría y conocimiento, así que bueno. Sí. Gente de Gualeguaychú, donde hay un carnaval que es muy lindo. Dice que no sé, yo no tuve la posibilidad de ir a verlo. Seguro. Gente de Colombia. Mira, gente de Colombia. Es como dijimos en la transmisión anterior que habíamos hecho una prueba, los que se estuvieron sumando, que estamos llegando a todo lo que es América Latina y el Caribe. Exactamente. ¿No es cierto? Así que Gonza, yo creo que deberíamos arrancar este tema que vamos a hablar hoy. Es un tema que es muy interesante, es un tema muy apasionante y tiene mucha relación con lo que estuvimos hablando la última partecita, casi sobre el final de la clase anterior. Perfecto. Así que entonces comenzamos con la clase número 6. Abonos y la importancia de los abonos en la huerta, ¿no? Perfecto, exactamente. Perfecto, así que entonces, hoy vamos a tocar 3 temas nuevamente, Roque. Sí. Con respecto a abono, lo que es compostaje, lombricompuesto y la importancia, como veníamos diciendo, del abono dentro de la huerta, ¿no? Muy bien, muchísimo. Dale, así que entonces, compostaje. Entendamos nosotros de que dentro de la compostera o dentro de lo que vayamos a querer hacer a abono, podemos agregar una cantidad enorme de cosas, ¿sí? Ahí adentro del abono. Vamos a ir nombrando qué podemos ir colocando adentro de nuestra abonera. La abonera, después vamos a estar también explicando cuáles son algunas metodologías de aboneras. Gonzalo, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es el abono? Abono vendría a ser aquella sustancia que nosotros vamos a incorporar en la huerta, que nos va a traer muchos beneficios y principalmente muchos nutrientes para la planta. Mirá vos. ¿Sí? Eso es el abono, es abonar. El abonar también viene de la palabra del humus, porque nosotros en definitiva el abono se transforma en humus. ¿Sí? Mirá vos. Y humus es una palabra en latín, Roque. Muy bien, mirá. Pues sabés que yo el abono... cuando me toca hablar con productores, ¿no es cierto? O cuando me tocaba en realidad hablar con gente, lo comparaba siempre con un plato. Si nosotros tenemos porque el abono se relaciona con la materia orgánica. ¿No es cierto? La materia orgánica, nosotros dijimos, la clase anterior,
que nuestro suelo generalmente, o la composición de nuestro suelo generalmente es muy baja, 5%. Era el merengue de la torta. El merengue. Exactamente. Entonces yo, cuando comento el tema de la importancia del abono, le comparo con un plato. Sí. ¿No es cierto? Si a nosotros nos sirven en un platito de postre, ¿no es cierto? Vamos a comer poca comida. Ahora, si nos sirven en un plato de sopa grandote, que el plato representaría el abono, nuestra planta, en este caso, va a tener mucha comida para comerla. Exactamente. Así que por ahí hago esa relación. Esa analogía. Como ¿viste? para recordarme. Claro, como que el abono vendría a ser el nutriente, el plato de comida que Exacto. nosotros le estamos sirviendo a las plantas. A las plantas, ¿sí? exactamente. Que además de eso acarrea muchos otros beneficios. Totalmente. Que es lo que vamos a estar hablando Totalmente. aquí en este curso. Totalmente, ¿no? totalmente. Bien, ¿y con qué puedo hacer abono, Roque? A ver, vamos a ir tirando algunos ejemplos de con qué Sí, podemos hacer abono. sí, muy bien. Dale. A ver, abono podemos hacer con todo lo que sea restos de cosechas, restos de poda. Ajá, ¿bien? ahora nosotros en este hemisferio estamos justamente entrando en la época de poda de árboles, Así es. en la época de poda de los arbustos, podamos algunas plantas del jardín, es decir, que eso nosotros podríamos incorporar a nuestra abonera. Totalmente, totalmente. Todo eso podemos incorporar adentro de nuestra abonera. Siempre teniendo el cuidado Sí. de que sea lo más triturado posible, Roque. Ah, bien. O sea, no pongamos un pedazo de un gajo que tuviera un diámetro de 10 centímetros de ancho. Ajá. ¿Por qué? Porque a las bacterias le va a costar mucho digerir. Recordando de que aquí vamos a tocar, y de lo que vayamos a hablar de la descomposición, Sí. es netamente los descomponedores. Ese es el eslabón que estaba intermedio dentro de la cadena alimentaria. Exactamente. ¿sí? Bien así. Si Bien. nosotros le damos un trozo de madera Ajá. muy grande, Sí. a las bacterias le va a costar mucho descomponerlo. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, si yo le coloco hojas, ramitas, Sí. y le coloco un pedazo de una madera, digo burdamente un pedazo como para que se entienda, ¿no? Sí. Un trozo de madera, Sí. entonces a las bacterias ¿qué van a hacer? Van a atacar mucho más rápidamente las hojarascas, los palitos más finos, y a la madera lo van a atacar. Pero vamos a ver de que su descomposición va a ser mucho más lenta. Mucho más Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Restos de podas podemos ponerlo, pero traten de que fuera lo más triturado posible. Claro. ¿Se entiende? Exactamente. ¿Sí? Entendido. Dale, seguimos. Estamos. Entonces, ¿qué más Sí. podemos poner adentro de Sí. nuestra abonera? Estiércol. Estiércol de lo que fuera. De cualquier especie. De lo que fuera. Pero después vamos a poner algunos de qué es lo que habría que evitar. ¿Se entiende? Dale, a ver. ¿Qué es lo que podemos poner? Estiércol. Estiércol de vaca, Sí. estiércol de caballo, Sí. estiércol de oveja, estiércol de cabra, hasta inclusive estiércol de cerdo, pero debidamente compostado. ¿Bien? Ahora, todo eso que vos nombraste no son animales domésticos. No, ninguno de ellos son animales domésticos. ¿sí? Bueno, eso es un detalle que hay que tener en cuenta para después. ¿Por qué? Y después vamos a decir, cuando vamos a mencionar qué debemos evitar, ahí figura, y vamos a anticiparnos un poquito, Bueno. estiércol o heces de animales domésticos. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Sí? Exacto. Sí, Bien. sí, sí, Hasta sí. inclusive también, que me estaba olvidando, estiércol de gallina también podemos usarlo, Roque. Muy Siempre debidamente compostado, y ahora vamos a hablar un poquito qué significa ese debidamente compostado. ¿Te Muy bien, parece? José. Sí, por supuesto. Avanzamos un cachito Avanzamos entonces, un Roque. cachito más. ¿Qué también podemos poner? Paja seca, pasto seco. Pasto ¿sí? seco. Cortamos el pasto de nuestra casa. Cortamos. Podemos incorporar junto con el estiércol, junto con los restos de las ramas que estuvimos podando, podemos Exactamente. hacer toda una mezcla ahí. Exactamente, Muy diferenciando de lo que es el pasto que nosotros Sí, cortamos sí. de la poda de los árboles, ¿no? Exactamente. O sea, ahí que se entienda que hay una diferencia, ¿bien? Sí, exactamente. Dale, Muy ¿seguimos? bien. Seguimos, Gonza, seguimos. Bien, también ¿qué podemos poner? Podemos poner restos de café o restos de la hierba luego que tomamos el mate. Mucha gente Sí. el café lo usa el café colado, Roque. Sí, Entonces, el papel filtro junto con el café que le va quedando luego de colarlo, Ajá. entonces eso nosotros podemos poner dentro de la abonera. ¿Bien? saquitos de té podemos poner, Gonzalo. Saquitos de té podemos ponerlo, pero ¿qué podemos poner? Podemos romper el saquito y ponemos el té que está dentro, Roque. Tirar el saquito de té no es conveniente. ¿Por qué? Porque las bacterias le va a llevar mucho tiempo digerir el saquito del té. ¿Me explico? está Hasta bien. además, el piolencito
Y la etiqueta del té le va a llevar mucho más tiempo descomponerlo, ¿sí? Entonces eso no. A ver, podemos abrir el saquito, podemos tirar lo que está dentro del saquito, pero podemos evitar de ponerlo a el saquito propiamente dicho, ¿sí? ¿Me explico? Sí, te entiendo. El cordoncito y la etiquetita. Muy bien, muy bien, Dale, muy bien. perfecto. Seguimos, Gonzalo, seguimos. Aquí después voy a ir mencionando algunas cositas, Roque, que viene de la mano con, sobre todo, la hierba. Y por algo puse esa foto, ¿sí? Tomamos el mate y tiramos la hierba sobre la planta. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a estar con mucha hierba porque estamos tomando mate solo. Nosotros que nos gusta el mate, vos con tu mate, yo con el mío. Lo lamento. Así es, no, seguro. No es época de mate compartido, ¿no? No es época. Así ya lo dice la gente del INIM. Ya lo dice la gente del INIM. Así exactamente. Es. Bien. ¿Qué también podemos tirar adentro de nuestra abonera, Roque? Sí. Podemos tirar restos de frutas. Sí. Pero restos de frutas son aquellas frutas, si tenemos, como aquí puse, yo tengo una planta de palta en casa, cae mucha palta, muchas de ellas ya caen pasado de descomposición, entonces yo lo voy juntando a lo que son los restos de frutas, por ahí algunas naranjas que se caen, pomelos, mandarinas, la gente que vive más al sur que tiene naranja, que tiene ciruelos, que tiene pera, bueno, todas aquellas frutas que no están aptas para comerlo, lo pueden juntar y pueden tirarlo adentro de la abonera. Está bien, es decir que todo este trabajo es un trabajo interesante que lleva mucho de concientización, de ir separando, porque vos me estás contando que estás sacando todo lo que es fruta, todo lo que son restos de hierba, los saquitos, y generalmente nosotros en nuestra casa no hacemos eso. Bueno, aquí viene mucho del hábito del reciclado, Roque. Aquí viene a que nosotros empecemos a aprender dentro de nuestras casas, empecemos a aprender dentro del domicilio e inculcarle a nuestros hijos de que empecemos a separamos lo que es inorgánico de lo que es orgánico. Todo lo que fuera orgánico, y entendiendo de que orgánico es aquello que se pudre, ¿sí? Para entenderlo más rápido. Entonces, todo aquello que se pueda pudrir, nosotros lo separamos como orgánico y lo ponemos adentro de la abonera. Muy bien. Y vamos a empezar a notar, Roque, de que nosotros, teniendo lo orgánico y lo inorgánico dentro del mismo cesto, nos obliga día a día sacar la basura de casa. Sin embargo, si nosotros empezamos a tener una abonera y vamos a hacer compost y todo lo que es orgánico, vamos a ir colocando dentro de la abonera, van a empezar a darse cuenta de que lo inorgánico, como no se pudre, no hay la necesidad de sacarlo todos los días. Claro. ¿Sí? ¿Me voy explicando? Exactamente. Bien. Exactamente. Entonces, ¿qué significa? De que nosotros empezamos dentro de casa ese hábito de reciclar. Separar al menos en origen orgánico e inorgánico. Es decir, que nosotros con la huerta podemos empezar a reciclar. Totalmente, sí, totalmente. Y después vamos a ver que dentro de la huerta hay un proceso de reciclamiento también. Hay un reciclaje dentro de la huerta también. Mirá que al vos, finalcito de este curso lo vamos a ver de que aquí nosotros, haciendo la huerta en casa, aprendemos el hábito de reciclado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué también podemos poner adentro de la abonera, Roque? Sí. Restos de cajas y restos de diarios. Claro. También seguimos reciclando. Exactamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿Qué pasa con esos diarios que vienen con pinturas de color, digamos, que vienen con imágenes de colores? No, Roque, eso es lo que nosotros debemos evitar. Cuando vemos qué son las cosas que hay que evitar, ahí también aparecen las revistas, que son aquellas revistas que vienen plastificadas. Bien, ¿sí? bien. Esas nosotros debemos evitar. Y los diarios que tienen tintas de color, eso es lo que debemos evitar también. Bien, ¿vale? O aquellas cajas que están impresas con tintas a color. Esa hay que evitarlos también, ¿vale? Sigo un poquito más de qué es lo que podemos tirar adentro. Podemos tirar restos de cabello, Roque. Mira, a mí que me hace falta cortarme el pelo. Sí, y yo que me falta medio poco por delante. Podemos hacer un plan canje. Yo te doy un poco y vos... Totalmente, así es, ¿viste? Así que bueno, aquellos que tienen una peluquería y que por ahí muchas veces lo ponen dentro de una bolsa y lo sacan al cesto y se lo lleva el señor que hace la recolección de residuos.
Restos de cabellos también se puede poner adentro de la abonera. Porque son orgánicos. Porque son orgánicos, Claro, así es, ¿viste? O sea, también entendiendo de que si son aquellos cabellos que tienen tintura, no. ¿Por qué? Porque tuvo todo un proceso químico. Exactamente. Siempre que sea orgánico, ¿no? O sea, Sí. eso se entiende. Como por ejemplo, muchas veces hay esas peluquerías caninas, ¿viste? Entonces, también se lo puede cortar o hasta inclusive por ahí tienen lana vieja. Todo eso se puede poner adentro Así que de... los residuos de las peluquerías caninas se puede incorporar a nuestra abonera. Adentro de la abonera. Así También, que Roque. estamos reciclando. Vamos reciclando. Y estamos colaborando con el ambiente. Vamos reciclando, ¿sí? Perfecto. Bien, Vamos. ¿qué más podemos poner? Todo lo que sea resto de cáscaras. Resto de cáscaras, ¿qué vendría a ser? Ajá. Nosotros aquí estamos en época, consumimos mucha mandioca, ¿no es cierto? Exactamente. Aquí en el noreste consumimos mucha mandioca. Cuando vamos a pelar, cuando pelamos, mientras Sí. que cocinamos, Sí. a la abonera. Cuando A la pelamos la cebolla para cocinar, a la abonera. Cuando papa. pelamos la papa para cocinar, a la abonera. Cuando pelamos la zanahoria que lo rallamos y le sacamos la cascarita finita, Sí. a la abonera. A la abonera. Cuando pelamos la batata, a la abonera. ¿Se entiende? Se entiende. Cuando pelamos una naranja para que los chicos lo coman, la cáscara y luego la pulpa de la naranja, a la abonera. Pelamos una manzana, a la abonera. ¿Por qué puse esto, Roque? Para que se entienda de que todo lo que sea, porque muchas veces la gente lo entiende solamente esto como residuo, que aquellos restos de la cocina, por así decirlo, ¿sí? Pero no, hay un montón de otras cosas que son restos que podemos ponerlo dentro de la abonera. Restos de las frutas enteras que se están pudriendo, a la abonera. E inclusive los restos de las cáscaras, cuando nosotros estamos cocinando, también a la abonera. ¿Me explico? Sí. Ahora, ¿Sí? Gonza, te pregunto, viste que por ahí la gente, o el común de la gente, piensa que los cítricos, las cáscaras de los cítricos y las cebollas, pueden hacer mal al compostaje. ¿Qué hay de cierto con eso? No, Roque. Nosotros tranquilamente lo podemos poner. Sí hay que entender de que dentro de la abonera hay también unos procesos químicos, donde también actúa el pH, donde también actúa factores ambientales como la temperatura, como la humedad, que lo vamos a estar viendo, pero no, pongámosle adentro de la abonera. Mucha gente también lee y dice que las cáscaras de huevo generalmente no se descompone adentro de la abonera, porque tiene mucho calcio, ¿sí? O sea, si nosotros lo vamos mezclando, todo eso, los restos de cáscara de cebolla, cáscara de cítrico con la cáscara de huevo, terminamos haciendo un buen compost. Es más, las cáscaras de huevo por ahí las podemos triturar. Las trituramos, exactamente. Lo más triturado posible, como decías hoy, con el tema de las ramas y los árboles. Lo que va a demorarse en el proceso, Roque, es si yo tengo una abonera donde le tiro abundante cáscaras de naranja, por ejemplo. Puede ser que ahí sí nosotros tengamos un proceso más lento de descomposición. ¿Por qué? Porque todo es un medio generalmente ácido y las bacterias por lo general actúan en un medio básico. O sea, ¿qué significa? Cuando vos hablabas de la escala de pH la clase pasada, que vos decías de 0 a 14 y el 7 es el neutro, todo lo que está por debajo de 7 es ácido, todo lo que está por encima de 7 vendría a ser básico. Exactamente. Bueno, las bacterias actúan cercano a 7 y un poquitito más arriba de 7, para que se entienda. ¿Sí? Las cáscaras de naranja, de mandarina, pomelo, tienden a estar un poquitito por debajo del 7. O sea que... Entonces ahí puede haber algún pequeño problemita. Claro, pero si nosotros le agregamos cáscara de huevo, si nosotros por ahí le agregamos un cachitito de cal, ¿sí? ¿Me explico? Cal como cal de la construcción. Cal de construcción. Pero tampoco es agarrar una bolsa de cal y echarlo adentro. No, un poquitito, una cucharadita de cal. Y con eso tiende a regularse la balanza que vos me contabas el otro día. Totalmente. ¿Me voy explicando? ¿Sí? Te estoy entendiendo. Dale, entonces. Está bueno el tema. Todo esto que veníamos diciendo lo podemos poner adentro de la abonera. ¿Qué debemos evitar poner dentro de la abonera, Roque? Hay cosas que debemos evitar. Debemos evitar poner carnes, debemos evitar poner pescados, lácteos, levaduras, comidas que ya tuvieran procesadas, o sea, cocinadas y salsas. Es decir, resto de comida yo no puedo poner en la abonera. O sea, evitemos, ¿sí?
Entonces hay algunos que dicen es prohibido. O sea, yo prefiero decir evitemos ponerlo, porque si no, las carnes y los pescados, los lácteos, se van a iniciar un proceso mucho más rápido y antes de descomponerse se van a pudrir. Y yo no quiero que se pudra, va a generar mal olor, nos van a echar de casa, porque nosotros en lugar de hacer abono estamos juntando una cantidad terrible de moscas. Es decir, trae otros problemas que nosotros queremos evitar. Evitemos. Entonces, para no generar problemas, evitemos tirar carne, pescado, lácteos, evitemos colocar levaduras, ¿sí? Si las levaduras por ahí lo tenemos en la heladera, se echaron a perder, evitemos de ponerlo adentro de la abonera, ¿sí? Tenemos una pregunta ahí de Ángeles de la Vía. Dice, ¿se pueden tirar yuyos con raíz o no es recomendable? Es decir, nosotros vamos a la huerta o sacamos del patio, del jardín, sacamos un yuyo y así viene con raíz y todo a la abonera. ¿Se puede hacer eso? Se puede. Porque son restos, es como si fuera resto de podas o como si fuera resto de pastos secos, ¿sí? Se puede. Traten siempre de cortarlo, de migajarlo. Cuanto más triturado estuviera, más rápido es nuestro proceso de descomposición y nuestra abonera va a estar lista mucho más rápido, ¿sí? Es decir, no necesariamente tenemos que ir al extremo de empezar a licuar, sino que tratar de triturarlos. Triturarlo, exactamente. Si podemos en casa, por ejemplo, con un cuchillo y una tabla, lo vamos cortando y lo vamos haciendo pedacitos más pequeños, ¿sí? Entonces, cuanto más triturados, mejor, más rápido actúan las bacterias. Está bien. ¿Qué otras cosas debemos evitar también, Roque? Por colocar adentro de nuestra abonera. Debemos evitar colocar adentro de la abonera cenizas de carbón. ¿Viste cuando sobra del asadito? Sí. A veces suele sobrar hasta inclusive ceniza, ¿no es cierto? Sí, a veces. La gente que hace asado. La gente que puede hacer asado. Sí. Bien. Están haciendo señas porque yo suelo publicar alguna foto. Pero bueno, esa es parte de otra historia. Otra historia, ese es otro curso. Ese es otro curso. Dale, bien. Así que las cenizas evitemos de colocarlo adentro. ¿Por qué? Porque las cenizas son metales pesados que han quedado de la descomposición de la leña. De la combustión de la leña, o sea, luego de haberse prendido fuego, de la combustión, lo que ha quedado son esos restos minerales que son minerales muy pesados. Y esos minerales pesados nosotros podemos utilizarlo dentro de la huerta como para prevenir enfermedades. O sea que, ¿me explico? Sí, te estoy siguiendo. Si yo estoy usando como para prevenir la proliferación de algunos hongos y de algunas bacterias, y si adentro de mi compostera actúan hongos y bacterias, si yo agrego la ceniza ahí adentro, yo estoy haciendo un proceso adverso a lo que yo estoy buscando. Así que si vos le pones esa ceniza, vos lo que vas a estar haciendo es controlando los que en realidad te están ayudando. Totalmente. Ahora entendí. Entonces eso no voy a hacer. Eso es lo que no hay que hacer. Muy bien. Lo que se podría hacer es tomar esa ceniza y espolvorearlo por sobre los canteros, por sobre las plantas, si tenemos en algunos tubetes, en algunos tachos, en algunos baldes, lo colocamos por encima. Hay que evitar de espolvorear por arriba de las plantas, nomás, ¿sí? Lo colocamos sobre el suelo y ahí ya vamos a ir evitando la proliferación de algunos hongos y algunas bacterias. Está bien. Ahí hay un tema que hoy te consultaba, el tema de los animales domésticos. O sea, ¿qué hacemos con las heces de los perros, de los gatos? Bien, nosotros eso no podemos ponerlo adentro de la abonera, Roque. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los perros y los gatos transmiten algunos parásitos que son compatibles con nosotros. ¿Sí? Entonces, ellos dentro de ese ciclo biológico es muy probable de que después nosotros estemos, y porque nuestra compostera, dentro de la cocción de la compostera, que vamos a hablar ahora dentro de un ratito, es muy probable de que dentro de ese proceso no se haya eliminado todo lo que es huevos de parásito y algunos parásitos, y nosotros después vayamos a consumir alguna verdura, como por ejemplo una lechuga, que generalmente lo único que hacemos es enjuagarla y la consumimos en fresco, y puede ser que estemos consumiendo algunos huevitos de algunos parásitos que nos transmiten a nosotros, ¿se entiende? Se entiende. Entonces, evitemos, hasta inclusive, y vamos a hablar la semana que viene, el miércoles, de cómo hacer la huerta, evitemos el ingreso de animales domésticos adentro de la huerta.
Mirá ¿sí? vos, mirá Entonces, de esa manera evitamos todo tipo de problemas. Todo ¿Bien? tipo de problemas, exactamente. Dale. Después ahí dice revistas ilustradas, ¿sí? Que era un poco lo que vos contabas hoy, el tema de las tintas que se utilizan en las revistas, el plastificado, eso también tenemos que tratar de eso evitar, también ¿no? hay que evitar porque eso no se termina de digerir del todo, ¿no? Los pañales también. Pañales descartables no, ¿por qué? Porque esos pañales también tienen plástico, tienen sintético, que las bacterias lo van a descomponer, pero lleva mucho tiempo su descomposición. Entonces, dentro del proceso que yo estoy buscando, el tiempo no es lo que a mí me beneficia dentro de la huerta, ¿sí? Entonces, todo esto evitemos de tirar adentro de la Y huerta. aparte el tema de los pañales, Gonza, por la contaminación con Escherichia coli, por ejemplo, que es una bacteria que es bastante complicada de combatirla. Entonces tenemos que tratar de evitar ese tipo. Hay mucha gente que inclusive dice en algún momento que utilizó estiércoles humanos para incorporar eso también, eso Evitemos. no. Evitemos. Por favor. Ese tipo de cosas no. Por favor. Sí, totalmente. Así que, Gonza, como para hacer un resumen. Ajá, dale. ¿Qué es lo que deberíamos nosotros, si queremos armar una bonera, qué es las cosas que podemos poner dentro de la bonera y las cosas que deberíamos desechar? Dale, haciendo un resumen, podemos tirar todo lo que sea restos de cuando vayamos a elaborar la comida, ¿sí? Eso Restos no. de cáscara, eso, o sea, lo que no podemos tirar es restos de la comida ya preparada. Ok. O sea, ¿qué es lo que vendría a ser? Restos de lo que vamos a elaborar la comida, o sea, antes de hacerla. ¿Me explico? O sea, bien. ¿qué vendría a ser? Restos de cáscara de papa, batata, mandioca, cebolla, cáscaras de huevo, ¿sí? Bien. Estiércoles. Estiércoles de animales que no son domésticos. Vaca, caballo, conejo, chancho, gallina, cabra, oveja. Bien, muy bien. Sigo. Sí. Restos de algunas podas y restos de pasto seco cuando nosotros cortamos el césped. Muy bien. ¿Y algún cartón o diario Algunos cartones o diarios que no tenga pintura, digamos? que no tenga pintura, ¿sí? Exactamente. Bien. Restos de cabellos, algunas frutas que ya estén en el proceso de descomposición. Perfecto. ¿Y qué debemos evitar tirar? Debemos evitar tirar adentro de la huerta, de la compostera, todo lo que era ceniza, heces de animales domésticos, Carne. revistas, ¿Carne dijiste? carnes, pescados, lácteos, levaduras y las comidas ya elaboradas. Pañales. Y pañales. Pañales ¿sí? descartables. Y después, perdón, que a mí me estaba olvidando de otro tema, Sí. debemos evitar tirar huesos adentro de la bonera. ¿Por qué? Porque el hueso también va a llevar mucho tiempo en descomponerse. Muy bien. ¿Sí? Ahora, Dale. Estamos. Seguimos, Gonza. Seguimos. Vamos a cuestiones más técnicas de la bonera, Roque. Cuestiones más técnicas donde nosotros decimos que la bonera va en función de la temperatura y el tiempo. ¿Sí? Eso sería el proceso de mineralización de la materia orgánica. Exactamente. Hablándolo en difícil. Hablándolo en complicado, ¿no? En complicado. ¿Qué quiere decir esto? Que la bonera, el estiércol o los restos de comida, los restos de residuos orgánicos que fuimos incorporando a nuestra bonera, con este gráfico que se ve ahí en la pantalla, nosotros vamos a representar cómo se pasa de ese material orgánico a un material inorgánico que después van a tomar las plantas para alimentarse. Totalmente. Ese es el proceso de mineralización, que tiene como fases así, ¿no? Exacto. Es aquí donde yo decía todo debidamente compostado. ¿Te acuerdas? Mira. Sí, Entonces, sí, me ¿qué acuerdo. significa todo debidamente compostado? Por ejemplo, yo no puedo, si vivo en el campo y veo que encuentro estiércol de vaca, de la vaca ayer o antes de ayer, lo defecó, ¿no es cierto? Sí. Voy allá, lo junto, lo traigo y lo tiro en la planta. No, estoy cometiendo un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde va a empezar el proceso de descomposición por sobre la planta o por sobre el lugar donde yo estoy colocando ese estiércol, Roque. Muy bien. Y eso tiene un proceso en el tiempo y temperatura. Va a empezar a levantar temperatura y esa temperatura va a llegar cerca de los 70, 75 grados, Roque. Que esa es la temperatura que nosotros usamos, a nosotros que nos gusta tomar mate, o Así es. la temperatura que usamos el agua para el mate. Sí, así que imagínate vos la temperatura que llega el proceso de descomposición de la materia orgánica, que en lugar de haber beneficiado a la planta colocándole el estiércol, termina llegando a un proceso
que yo no quería, porque va a terminar quemando a la planta, pero quemando por temperatura, ¿sí? Entonces, coloquémoslo en otro lugar. Vamos a poner para que lo descomponga, para que haga su proceso de levantar temperatura por un periodo muy cortito de tiempo, ¿sí? Ajá, sí. Eso va a tardar dependiendo mucho del clima también, Roque. Va a depender mucho de si hace calor o si hace frío, pero vamos a poner ejemplos. Sí. Cuando hace calor, Sí, ese proceso que levanta temperatura lleva más o menos entre 14 y 21 días. Es rápido. Es rápido, ¿sí? Es un proceso que comienza a la semana de que yo he armado mi compostera. Sí. Yo fui colocando todo ahí adentro. Sí. Y a la semana empieza a levantar temperatura. Empieza a levantar y llega a 70, 75 Sí, grados. Gonza, Sí. pero ¿por qué lleva tan poco tiempo en el verano y en el invierno lleva más tiempo? Y justamente, Roque, porque nosotros en el verano tenemos temperatura más elevada, tenemos temperaturas promedio que llegan alrededor de los 26, 28 grados, y en el invierno las temperaturas promedio llegan a 9, 10, 11 grados. Así. Entonces, a las bacterias es como que en el verano no necesitan mucha energía en su proceso microbiológico para poder llegar a esas temperaturas para poder descomponer el material. Sin embargo, en el invierno necesitan mucho más energía para poder descomponerlo. ¿Me explico? Quiere decir que en el verano las bacterias están más a gusto trabajando y aceleran ese proceso de descomposición. Y en el invierno, como hace más frío, están más quietitas, no trabajan tanto. Viste que nosotros ahora que empieza el invierno ya, aparte de estar en la cuarentena, nos cuesta un poco más salir. Eso, ¿no? Por supuesto. A mí, por ejemplo, no me gusta el invierno. Yo prefiero más el verano. Entonces en el verano sí puedo salir más tranquilo, más liberado. Y es más, cuando estamos trabajando también. Claro. Y bueno, a las bacterias también le pasa lo mismo. Sí, en el invierno están como más apapachadas, como dicen, más guardadas. No, por supuesto. Entonces, en ese proceso de aclimatarse a la temperatura, a los nutrientes que tienen que empezar a descomponer, porque también recordemos de que las bacterias son como nosotros. Hay algunas cosas que les gustan comer y hay algunas cosas que no les gustan tanto comer. Bien. Sin embargo, es lo que tienen, entonces lo van a digerir, van a comer. Perfecto. ¿Me explico? Perfecto. Entonces, en ese proceso, en el verano, generalmente a los 60 días, nosotros tenemos una compostera lista, terminada. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. O sea que yo he dicho que a la semana empieza a levantar temperatura, dura 14, 21 días, ese proceso que él toma esa fase de compostaje, donde él necesita mucha energía, necesita degradarse y levanta temperatura. Más o menos eso, desde que comencé, llevó 14, 21 días, 28 y ahí empieza a bajar los niveles de temperatura. Y ahí empieza una fase de estabilización de la materia orgánica. ¿Sí? Qué raro esos nombres que le pones a las cosas, Gonzalo, me está asustando. ¿Y cómo yo me doy cuenta que eso ya está maduro? Y a los en una 60 fruta yo me doy días, cuenta porque está naranja o colorada. Y a los 60 días prácticamente el abono está listo. ¿Cómo me doy cuenta cuando mi abono está listo? Cuando yo miro en la compostera y yo ya no veo más de qué estaba hecha la compostera. ¿Me explico? O sea, yo voy y miro la compostera y ya no veo más las cáscaras de tomate, ya no encuentro más la cáscara de naranja, la cáscara de la mandioca, la cáscara del huevo, ya no veo más las frutas enteras, ya no veo qué era lo que originó a mi materia orgánica. Yo voy y encuentro miguitas. ¿Sí? Es como que yo lo agarro así, es como si fuera esponjoso, oscuro, de un color oscuro. Es como tierra negra. Es como tierra negra, totalmente. Y si yo lo miro, es como que no me doy cuenta de qué estaba hecho. Eso es un buen dato. ¿Sí? Ahí me doy cuenta de que mi materia orgánica, que mi abono está en condiciones para que yo lo pueda colocar. Es más, cuando yo empiezo a abrir la compostera, yo debo ver de que adentro no tiene que haber temperatura. Porque la fase de la temperatura ya tuvo que haber pasado. ¿Me explico cómo es? ¿Sí? Dale, a ver. ¿Tenías alguna pregunta, Roque? Sí, tengo alguna pregunta, Gonza. ¿Qué pasa con las bacterias o esas bacterias o hongos que son dañinos para las plantas? ¿Qué pasa en ese proceso de
de elevación de temperatura. Exacto. En el proceso donde había ese pico de elevación de temperatura, muchos de los hongos y muchas de las bacterias, que son hongos y bacterias perjudiciales para nuestras plantas, ahí terminan muriendo. ¿Sí? Es como una fase de pasteurización, por así decirlo. Bien, bien. Sin embargo, las bacterias que soportan esas temperaturas son las que descomponen a mi materia orgánica. Que son las que nos ayudan a nosotros. Que son las que están de nuestro lado. Perfecto. Por eso que llega a esa temperatura. Es justamente a propósito, para que todas aquellas que no llegan, seleccionan naturalmente. No llegan, entonces ellas no van a pasar a nuestro proceso de la huerta orgánica. Muy bien, ¿Sí? entendí. Bien. Condiciones que necesito para que la abonera sea lo ideal, Roque. Bien. Vos me hablabas de la temperatura, vos me decías, ¿qué es lo que pasa en el verano? ¿Qué es lo que pasa en el invierno? Fíjate vos que las temperaturas para que la abonera funcione deben andar alrededor de los 45-65 grados. ¿Sí? No más que eso. Sí, exactamente, grados centígrados. ¿Pero por qué? O sea, no es que yo lo vaya a poner mi abonera dentro del horno, no. Ella automáticamente sube solita de la temperatura. Digamos que con esa temperatura el abono es el de mejor calidad que obtenemos. El abono es de la mejor calidad. Si nosotros subimos por encima de esos 65 grados, lo que vamos a estar logrando es que nuestra materia orgánica se queme. Totalmente, o sea, ella puede llegar hasta 75, pero ese es el margen, el techo. ¿Sí? Más de eso no podemos pasar. Más de eso no podemos pasar. Perfecto. Si ella subió más arriba de eso, se desmineralizó todos los nutrientes que yo quería que la planta los tomara. Vos hablaste hoy en tu gráfico que decías temperatura y tiempo, ¿no es cierto? Ahora, nosotros para controlar esa temperatura tenemos distintas herramientas. Totalmente. Distintas estrategias que podemos ir haciendo. Exactamente. Que nos obligan a ir cada tanto a visitar nuestra abonera. Cada tanto, Roque. A ver, nosotros debemos humedecer la abonera. La abonera debe estar en humedad de 45 a 55%. ¿Qué significa? Si yo puedo de alguna manera cubicar mi abonera, si yo sé cuál es el volumen que tiene mi abonera, entonces de esa manera yo puedo, a través de un balde, de una regadera, yo puedo saber cuál es la cantidad de humedad que yo puedo ir suministrando a mi abonera. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque yo debo mantener una humedad alrededor de los 55%. O sea, 50% tiene que estar húmeda mi abonera. A ver, como para dejar algún dato así más práctico. ¿Cuántas veces tendría que ir a regar mi abonera? Bueno, o sea, en verdad debería estar regando cada 2 días, cada 3 días. Hay que mirar mucho, Roque. ¿Por qué? Porque en el verano yo debo agregar mucho mayor cantidad de agua que en el invierno. Ahora, si mi abonera está al aire libre, hasta inclusive con la lluvia capaz que se está humedeciendo. ¿Sí? O sea, ¿me voy explicando? Te vas explicando. Esto es biológico, nunca hay una receta. Estos son valores que nosotros podemos ir manejando. En el verano nosotros capaz que cada 2 días debemos estar incorporando agua. ¿Por qué? Porque hasta inclusive en el verano empieza a escasear las lluvias. Las bacterias consumen mucho más materia orgánica, entonces en la mineralización la humedad debe estar más constante. En el invierno las bacterias están, como vos decías, un poco más apachachadas, ¿no es cierto? Con un poco más de fiaca, por así decirlo. Hay mucho más humedad. ¿Por qué? Porque tenemos rocío, suele llover más de seguido. Las bacterias no actúan tanto, o sea, capaz que nos estamos regando cada 2 días y hasta inclusive capaz que lo regamos una vez a la semana o una vez cada 2 semanas. ¿Me explico? Entonces, para entenderlo es entre la mitad, 50% de humedad, entre 45 y 55, pongámosle 50%. O sea que si yo tengo, por así decirlo, 1 metro cúbico de una abonera, nosotros debemos estar agregando la mitad, o sea, agregando no es meterle 500 litros de agua, sino que debe estar manejándose más o menos en ese parámetro. ¿Sí? ¿Y cómo nosotros nos vamos a dar cuenta que esa abonera está
con esa humedad? Bien, nosotros Yo no voy a andar con un higrómetro o con algo para medir la humedad cada rato. Totalmente. A ver, nosotros debemos ir abriendo la abonera, tenemos que estar oxigenando la abonera porque ese es otro parámetro, Roque. Ajá. Nosotros debemos estar mínimamente 2 veces a la semana con un rastrillo o con alguna azada, con una pala, dando vuelta a la abonera. Debemos estar oxigenando la abonera. Si nosotros no hacemos ese proceso, vamos a pasar a otro proceso que se llama un proceso anaeróbico. ¿Sí? Significa ausencia de oxígeno. ¿Dónde se va a dar eso, Roque? En el centro de nuestra abonera. ¿Sí? Por eso es importante remover. Por eso es importante removerlo. Sí. Donde en el centro de la abonera nosotros vamos a tener ausencia de oxígeno. Sí. Y ahí se va a dar otro proceso de descomposición que es el que yo no quiero. Y entonces vamos a empezar a ver que hay unas mosquitas negras que van a empezar a dar vuelta. Vamos a empezar a ver moscas. Vamos a empezar a ver gusanitos dentro de nuestra abonera. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Evitamos removiendo la abonera constantemente. Muy bien, Para eso hay que ir a mirarlo. Hay que ir a mirar. Cuando removemos nos damos cuenta si tiene la humedad que nosotros estamos viendo, si no tiene. Si vemos que está muy seco, le agregamos un poco de agua. Si vemos que está muy humedecida, entonces en esta oportunidad no lo riego la próxima vez que vengo. Muy bien, muy bien. Hay que visitarlo de seguido a la abonera. Exactamente. ¿Sí? Y otra cosa, Gonza, que el oxígeno, digamos, remover la abonera, no solamente nos ayuda a evitar la aparición de estas plagas que vos dijiste o de estos enemigos que tiene la abonera, sino que también nos ayuda a controlar la temperatura. Exactamente. Porque al nosotros ir removiendo, vamos favoreciendo que se empiece a airear y que ese proceso de descomposición se lleve de la mejor manera y no pase el proceso de putrefacción que vos estabas comentando. Tal cual, Roque, así es, ¿sí? ¿Y qué significa eso que pusiste ahí? Relación CN35A1. Es la relación carbono-nitrógeno, ¿sí? Es como si fuera, ¿viste? Cuando el albañil hace mezcla, que dice, bueno, ¿cuál es la relación entre cemento y arena? Sí. Bueno, entonces, generalmente dice, pongo un balde de cemento por cada 3 baldes de arena. 3-1. 3-1. Bien. Aquí tenemos una relación de carbono-nitrógeno que vendría a ser 35-1. Es como decir, el balde de carbono son 35, por balde de nitrógeno 1. ¿Cómo hago esto? Diciendo, bueno, fíjense, si yo tengo restos de podas, cáscaras, pasto seco, cabellos que tienen mucho carbono, debo agregar algo que tenga nitrógeno. Por ejemplo, estiércol. Y para poder balancear. Para poder balancear. Porque nuestras bacterias, que son amigas nuestras, nuestros microorganismos, necesitan sí o sí del nitrógeno para poder empezar a trabajar. Totalmente, así es, ¿viste? Entonces, por eso muchas veces no es conveniente, Roque, una vez que tomamos el mate, tirarlo en la planta o tirarlo en la huerta. ¿Por qué? Porque ese proceso de descomposición, las bacterias van a empezar a tomar el nitrógeno que no tenía la hierba, que no tenía el pasto seco, que no tenía las cáscaras, empieza a tomar el nitrógeno y en lugar del nitrógeno estar disponible para las plantas, ellas van a estar peleando con las plantas por esa unidad de nitrógeno para descomponer la materia orgánica para que después el nitrógeno esté disponible para las plantas. Por eso entonces que mis plantas empiezan a quedar amarillas, porque yo les suelo tirar la hierba. Totalmente, no por me eso. había dado cuenta. Entonces, primero lo descomponemos en un lugar y después lo incorporamos adentro de las plantas, de la huerta, en los rosales, en el jardín o donde queramos. Bueno, Gonza, seguimos. Seguimos. Roque, ¿en qué podemos hacer nuestras aboneras? Nuestras aboneras podemos hacer en contenedores, que pueden ser contenedores comerciales. Podemos hacer nuestras aboneras, por ejemplo, directamente sobre el piso, haciendo pilas y lo vamos a ir removiendo. Podemos hacer nuestras aboneras separadas, como por ejemplo con tarima, y en ese lugar, como para que no esté todo esparramado, ¿no es cierto? Y ahí nosotros después lo vamos a ir removiendo. También lo podemos hacer en algunos tachitos, como diciendo, bueno, yo este tacho junto una adecuada cantidad de restos orgánicos y luego aquí yo voy a hacer la abonera. Ahí habría que tener cuidado de hacerle algunos agujeritos porque cuando regamos, para que se vaya. Para que drene, ¿no es cierto? Para que se vaya, para que drene, totalmente. Porque si no vamos a estar pudriendo y no vamos a estar haciendo la descomposición que necesitamos. Exactamente. O con un tejido, alguna malla cima, algo que lo contenga.
¿Sí? Bien. O sea, ¿cómo bien. podemos hacerlo nuestra abonera en casa? ¿Bien? Muy bien, Gonza. Seguimos con nuestro segundo tema. Seguimos con nuestro segundo tema. Bien. Nosotros tenemos, además de los microorganismos ¿Sí? que favorecen a la descomposición de la materia orgánica, tenemos otros amigos que son bastante interesantes, que son las lombrices. Exactamente, lombricompuesto. ¿Qué vendrían a hacer las lombrices, Roque? ¿Qué vendrían a ser las lombrices? Justamente las lombrices son aquellos organismos Sí. que ayudan, que consumen, digamos, esa materia orgánica y favorecen a través de su digestión Ajá. de formar un compuesto que es riquísimo en un montón de cosas. Bien. Las lombrices, que en este caso la lombriz roja californiana, Sí. que es la que se usa para hacer el lombricompuesto, porque hay un Bien. montón de lombrices. Ah, mira. Pero la lombriz roja californiana es la que se utiliza para hacer el lombricompuesto o el vermicompuesto, que también Sí. se llama, ¿sí? O vermicompost. He leído. Sí. Distintos nombres le pueden Distintos dar, nombres. sí. Esa lombriz, que lo que hace, tiene una alta capacidad para comer, Ah, mira vos. come mucho. Prácticamente te voy a tirar un dato Ajá. para que lo tengas. Prácticamente la lombriz consume en alimento por día su propio peso. Mira vos. Es como que si yo estoy con 80 kilos más o menos. Ajá. Poco más, poco menos. Que hace Pero más rato o menos por ahí. más o menos. Es Más o como menos por que ahí. si yo comiera 80 kilos de comida todos los días. Todos los días. Así Ya. que tiene una alta capacidad Claro. de alimentarse y, por supuesto, lo que entra tiene que salir. No, por supuesto. Entonces, esa capacidad de comer esos residuos orgánicos, Sí. lo libera a través de un compuesto que es altamente rico en nutrientes, en antibióticos, en vitaminas, en un Ajá. montón de cosas que vamos a ir viendo seguidamente. Dale, vale. Ahora, sí. Sí, y eso tiene un proceso biológico. O sea, las Exactamente. lombrices tienen un ciclo. Tienen un ciclo, exactamente. Arrancamos. No sabemos si el huevo o la gallina, pero bueno, arrancamos. El huevo Bueno, a sí. través del huevo, que también se llama cocón. Sí, sí. Así se llama el huevo. De cada huevo nosotros podemos obtener entre 2 a 20 Lombrices. Mira Sí. vos. Es mira un vos. montón. Es muchísimo. Es muchísimo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, del huevo que nosotros, si tenemos lombrices, el Ajá. huevo vamos a encontrar como unas perlitas Sí. de color verde azulado Ajá. en nuestra abonera. De cada huevito, para que pueda nacer, lleva más o menos entre 2 a 3 semanas, dependiendo mucho de las condiciones ambientales. También. ¿Sí? También. Nacen las lombrices. Muy Sí. bien. A los 3 meses más o menos ya son adultas. Ajá. Y ahí es donde se empiezan a aparearse. Claro. Porque tienen que seguir Claro. con la descendencia. Claro. Se empiezan a aparear, que el apareamiento se puede dar de dos maneras. Las lombrices, tienen la capacidad de autofecundarse, es decir, Sí. pueden ellas mismas ser papá y mamá, Sí. por decirlo de alguna manera, o se pueden cruzar. Es decir, que una lombriz se casa con otra lombriz y tiene los huevitos. Mira vos. Mira vos. ¿Sí? Una lombriz, Ajá. solamente una lombriz, tiene la capacidad para generar en un año Sí. 1500 hijos. Mira vos. O sea que yo tranquilamente puedo arrancar mi lombricompuesto con una sola lombriz. Una sola lombriz. Exactamente. Y al Vale. año vamos a tener 1500. 1500. Es decir, que la capacidad de reproducción que tiene es altísima. Altísima, y como son muchos, porque decimos, bueno, ¿y cuánto pesa una lombriz? Si es insignificante. Ahora, cuando son muchas, comen mucho. Exactamente. ¿Sí? Comen mucho. Dale. Exactamente. Y te hago una pregunta, Roque. Sí. ¿Dónde las tengo a las lombrices? Bueno, justamente a las lombrices nosotros las podemos tener en lo que se llama cuna, que no es la cuna del bebé, ¿eh? Claro. Es el mismo nombre, no, pero no es la cuna del bebé. La cuna es el lugar donde las lombrices se van a empezar a alimentar, Ajá. van a empezar a cumplir todo ese ciclo biológico Sí. que estuvimos diciendo. Ponen los huevos, se autofecundan o se fecundan, ponen los huevos, nacen las lombrices, comen. En esa cuna nosotros le vamos a ir agregando todo ese compostaje que vos estuviste comentando al inicio. Bien. Todo ese material de compuesto nosotros le vamos a ir agregando. Dale. ¿Sí? ¿Y las cunas pueden ser de qué, por ejemplo? Las cunas pueden ser hechas de diferentes maneras. En Sí. este caso de la figura tenemos, por ejemplo, una cajonera, Ajá. un cajón donde vamos a ir depositando en ese lugar los residuos que ya están semidescompuestos. ¿Sí? Siempre semidescompuestos por lo que vos comentabas hoy. Claro.
el tema de que si nosotros tenemos residuos que son muy grandes o muy gruesos, llevan mucho tiempo en descomponerse. Podemos utilizar cualquier recipiente que pueda sostener, un cajón ¿cómo se llama?, de plástico. Muestra en la figura ahí unos tachos ¿cómo que se llama? Unos tachos de 200 litros cortados de en 200 medio. litros cortados. Podemos poner inclusive en el mismo suelo, así como está en la figura ahí. Bien. Esas cunas generalmente lo que se busca es que sea el lugar donde las lombrices van a estar reproduciendo y alimentándose, y así como muestra en la figura ahí, con un tenedorcito. Claro, porque mi pregunta vendría a ser qué comen, ¿no es cierto? Claro, ¿qué comen? Comen todos los restos orgánicos que nosotros le podamos dar. Le gusta, como dice ahí, mucho el papel, el cartón, todo lo que son los estiércoles de vaca, de chancho, de conejo, de caballo, pero siempre descompuesto. Debidamente siempre descompuesto. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos ese material que no está descompuesto, el proceso de descomposición comienza se va a dar ahí y va a subir la temperatura, y nuestra lombriz va a tener que empezar a airearse. Aire acondicionado para las lombrices. Aire acondicionado, y ahí la factura de luz como viene. Entonces vamos a tratar de evitar. Ahora, ¿qué beneficio tiene el lombricompuesto? Porque hay muchos. Hay muchísimos beneficios. Y algunos como para mencionarlos, Roque, a ver que la gente que nos está mirando. Algunos para mencionarlos. Bueno, en primer lugar, aporta millones de microorganismos a nuestro sistema suelo. Nosotros ya tenemos muchos microorganismos que nos están ayudando, y con las lombrices metemos más. Metemos más. Más gente que trabaje para producir nuestro alimento. Qué bueno. ¿Algunos otros más? Algunos otros más. Mejora la cantidad de nutrientes que vamos a tener disponible para nuestra planta. Bien. Es decir, que las lombrices nos generan alimento de altísima calidad para nuestro vegetal. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros con el lombricompuesto le estamos dando a nuestras plantas lo mejor de lo mejor. Mirá qué bueno, mirá qué bueno. Es como comprarte una ropa de marca, ¿viste? Claro, mirá vos. Así por eso es tan importante, y mucha gente busca dónde puedo conseguir lombrices californianas. ¿Dónde puedo conseguir lombrices californianas? Claro. Y seguramente nos van a preguntar dónde podemos conseguir lombrices californianas. Totalmente. Otra cuestión que es importante es que las lombrices... Nosotros, la clase anterior, estuvimos hablando de los poros, de los microporos, de los macroporos, del aire, del suelo, de la textura. Bueno, las lombrices mejoran la aireación en el suelo. Bien. Y si mejoran la aireación en el suelo, ¿qué quiere decir esto? Si está lloviendo, como ahora que se largó un poquito la lluvia, el agua se va a ayuda a infiltrarse por los poros. Y entonces esas lombrices, ¿qué es lo que hacen? Favorecen. El lombricompuesto favorece la infiltración y mejora la aireación de nuestro suelo. Perfecto. Ahora, te voy a dar un tips. No existe sobredosis. Esa era una pregunta que te iba a hacer más adelante. Te gané esta vez. Me ganaste esta vez. No hay sobredosis, si uno le puede incorporar la cantidad que tenga. Que queramos. Que querramos, exactamente. Y un dato como para ir viendo lo de la clase que viene, que vamos a estar hablando de preparación de suelos y la huerta. Si uno tiene que comparar entre un lombricompuesto y un estiércol, la cantidad de lombricompuesto que uno tiene que agregar al suelo cuando empieza a preparar la huerta es mucho menos que la cantidad de estiércol. Como un dato, no te voy a decir cuánto, pero te voy a tirar así un dato, como para que te des cuenta la importancia y lo rico de el lombricompuesto. Aparte, no tiene fecha de vencimiento. No tiene fecha de vencimiento. Dale, está muy bueno. Eso viene, Roque, a lo que íbamos a presentar a continuación sobre cuál era la importancia que tiene la materia orgánica dentro de la huerta y dentro del suelo, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Entonces, como alguna de las importancias a mencionar de la materia orgánica en el suelo, es que, por ejemplo, mejora la estructura. A lo que vendría Roque explicando mejora lo que es el complejo de poros, macroporos, microporos, a la unión entre la arena, limo, arcilla, toda esa unión entre todas esas partículas generando mejores poros, viene a contribuir la materia orgánica, ¿no es cierto? Exactamente, mejora la capacidad de retener agua. ¿Por qué? Porque el lombricompuesto lo que hace, favorece justamente esas moléculas de agua. ¿Qué es lo que le hace? Es como que si le agarra el agua y no le... Como si fuera una esponja. Exactamente. Como si fuera una esponja.
a mí me toca a veces lavar los platos Ajá. y sé lo que es la esponja. Ah, bien. Entonces bien. es como que si la esponja le agarra y le retiene. Qué mejor que preguntarte a vos como si fuera una esponja. Exactamente. Le favorece Dale, la retención de dale. agua en el suelo. Dale, lo ¿sí? voy a probar este mediodía. Entonces, y sería ahí, bueno. digo, a ver, mira, Roque de verdad Tenía razón. tenía razón. Es como si fuera una esponja. Bien. Suministra nutrientes, porque Suministra hoy nutrientes. hablábamos que la materia orgánica, los abonos orgánicos, Ajá. justamente son esos nutrientes o ese alimento que fabrican justamente nuestros microorganismos. Bien. En este caso, la lombriz o los otros microorganismos que nos ayudan en el Exactamente. proceso de descomposición. Sí. ¿Sí? Mejora lo que es el efecto tamponador del suelo. ¿Qué significa eso? Sí, Gonzo. Cuando hablábamos de pHs, de Sí. pHs ácidos o Ajá. pHs básicos, Sí. como generalmente el abono funciona a pH neutro, a pH 7, Sí. ¿qué es lo que hace? Cuando Sí. está muy ácido, tiende a levantar el pH. Y cuando está muy básico, tiende a bajar el pH. ¿Me explico? Sí. Entonces, por eso actúa como efecto tamponador del suelo. Es como Tiende un regulador. regula el pH Ah. dentro del suelo, favoreciendo a que los nutrientes estén más disponibles para las plantas. Muy ¿Sí? bien, ¿Qué muy otro efecto también hace, Roque? Sí. Favorece la estabilidad del nitrógeno, porque el nitrógeno te cuento que es muy inestable, ¿sí? Muy Mira. inestable. El nitrógeno tiende a percolarse hacia abajo o tiende a liberarse a la atmósfera porque es muy lábil. El nitrógeno está en constante movimiento adentro del suelo. Por eso tenemos mucho nitrógeno en la atmósfera. Por eso que hay mucho nitrógeno en la atmósfera. Muy Entonces, la materia orgánica, Sí. sea lombricompuesto o compost, Sí. tiende a favorecer a que el nitrógeno esté ahí, quietito, estable, disponible para nuestras Y plantas. para la planta el nitrógeno es muy importante. Exactamente. el Y ya lo nitrógeno vamos a ir viendo. ya vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo, Y sí. favorece también, o sea, previene lo que es la erosión del suelo. Al perder el suelo, ya sea porque tenemos una pendiente, llueve mucho y empuja el suelo y arrastra el suelo hasta abajo, Sí. o el impacto de la gota de lluvia sobre el suelo generando una capa, un planchado de suelo. Como si fuera, como vos bien lo dijiste, como si fuera una esponja. Viste que muchas veces cuando cae el agua sobre la esponja no tiende a planchar la esponja, sin embargo se infiltra hacia abajo, ¿no? Muy bien. Bien, Perfecto. como algunos otros beneficios, lo que tenemos es suministrar nutrientes, que es Sí, lo que habíamos dicho, ya ¿no es lo cierto? habíamos dicho, Y exactamente. luego también lo que hace es que todos esos nutrientes estén disponibles para las plantas, ¿no? Totalmente, Bien. Gonzalo. Te Totalmente. decía, tenía dos preguntas para hacerte, Roque. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre fertilizante y abono? ¿Cuál es la diferencia? Muchas veces la gente se confunde, ¿no es cierto? Sí. Y dice, bueno, yo quiero un fertilizante para mis plantas. Para abonar mis plantas. Para abonar mis plantas. En realidad hay una Claro, incoherencia. totalmente. ¿Por qué? Porque los fertilizantes son aquellos productos que son de origen químico. Bien. Es decir, que tiene que haber una síntesis química para poder elaborar. Sí. ¿Sí? Y en cambio, los abonos son productos no son productos de la síntesis química, sino que son productos Biológico. biológicos en los Ajá. cuales los microorganismos Sí. son los encargados de producir esos abonos. ¿Hay alguna diferencia entre poner un fertilizante y poner un abono, Roque? Hay diferencia. Y volvemos Ajá. al ejemplo del plato Dale. que yo te contaba hoy. Dale. El abono es el abono, el estiércol, Sí. es nuestro plato. Sí. Si nosotros no tenemos ese plato, ¿qué va a pasar? Por más que le pongamos una cantidad, mucha cantidad, digamos, de fertilizantes, ese fertilizante se va a Ajá. perder. Dale. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace el abono? El abono lo que hace justamente es agarrar esas moléculas Sí. y tenerlas disponibles para la planta. Bien, bien. No quiere decir que no puedan ir juntos. Ajá. Ojo. Lo importante es, si nosotros estamos hablando de huerta agroecológica, lo Sí. importante justamente es trabajar con productos que sean de origen orgánico. Biológico. Biológico, Claro, exactamente. Y tratar de evitar el uso de fertilizantes químicos. Bien, ¿Sí? bien, bien,
Bien, o sea que si yo los comparo, Sí. un fertilizante vendría a ser también como un plato de comida a las cuales las plantas lo consumen, Sí. pero lo consumen muy rápidamente, sin embargo vamos a perder también un poco de ese nutriente, ¿no es cierto? Exactamente, ¿Por qué? exactamente. Porque, como decíamos, el nitrógeno, por ejemplo, se está moviendo Se escapa, constantemente se quiere escapar. y debemos aplicar un poco de más para Sí. que las plantas lo puedan aprovechar porque hay mucho de ello que lo vamos a perder. Está bien. Sin embargo, con el abono está Sí. disponible siempre Está para bien, las plantas. perfecto, Como perfecto. vos lo habías dicho hoy, que no tiene fecha de vencimiento, No tiene nunca fecha. nos pasamos en la dosis, etcétera, ¿no? Está bien. Hay una consulta ahí, Gonza, que nos está quedando ya casi sobre el final de esta transmisión, Sí. que tiene que ver con el lombricompuesto y el compost. Ajá. ¿Sí? Dice, no me quedó claro si el lombricompuesto va o no junto con el compost. En realidad, el compost sería como el alimento para el Exacto. lombricompuesto. Exactamente. ¿Entendés? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, el compost es como la comida previa que le vamos a ir preparándole a las lombrices para que éstas puedan aprovechar esa comida y ayudarnos Así a ese proceso que vos contabas hoy, que se da en 60 días o que se da en 90 En días, 90 días. un poquito más, Sí. ayudarnos a que ese proceso se haga más rápido. Totalmente. ¿Sí? Que se entienda que nosotros podemos o compostar los restos orgánicos y llevarlo a la huerta, Sí. o podemos compostar los restos orgánicos, darle de comer a las lombrices y luego los restos de las lombrices Sí. poner dentro de la huerta. Son mucho más nutritivas, obviamente, Exactamente. por eso le damos de comer a las lombrices, Sí. son mucho más nutritivas y luego de eso nosotros vamos a tomar esas heces de las lombrices, por así Exactamente. decirlo, y eso vamos a llevar a incorporarlo a la huerta. ¿Se entiende? Se entiende, ¿Sí? Gonzalo. Bien, Perfecto. Roque, y acá es como habíamos dicho hoy que dentro de la huerta se genera un proceso de reciclaje. Muy ¿Bien? bien. Sí. Entendamos lo siguiente. Sí. Un suelo fértil Sí. significa una planta sana. Muy bien. Y eso es una huerta linda, hermosa. Tómenlo en cuenta como nosotros. Si nosotros nos alimentamos bien desde chicos, es muy poco probable que nos enfermemos cuando seamos grandes. Exactamente. Entonces, Es así, si así nosotros funciona. alimentamos adecuadamente a nuestras plantas, Sí. es muy poco probable de que cuando venga un hongo, una bacteria o un insecto, que nuestra huerta se venga abajo. ¿Sí? ¿Me explico? Exactamente. Dale. Muy Entonces, Roque, ¿cuál es ese proceso de reciclaje dentro de la huerta? Nosotros primero arrancamos nuestra huerta, Sí. que es lo que nosotros vamos a empezar a hablar a partir de la semana que viene. Eso es un adelanto, un adelanto. Un Bien, adelanto. exacto. Esto es como la serie. Le ¿viste? dejamos Que- una puntita para que ellos se Claro. enganchen para la próxima. Como ¿no? las series de Netflix, ¿viste? Te tira ahí un adelanto para la Claro, próxima. para que te entusiasme. Exactamente. Bien, arranco con la huerta. Sí. Hago lo que se le llama la asociación de cultivos adentro de la huerta. Ajá. Hago lo que se le llama la rotación de cultivos adentro de la Sí, huerta. sí. Y ahí viene nuestro proceso de reciclaje. ¿Qué vendría a ser? Hago la huerta, Sí. cocino mis alimentos Sí. de lo que no estoy comiendo, como los restos de la papa, de la cebolla, las cáscaras, hasta inclusive el tallo, la raíz de la lechuga, porque eso no lo comemos, Ajá. a la abonera, A la abonera, exactamente. hacemos abono Sí. nuevamente a la huerta. Ahí está el Ahí círculo. empieza el círculo. El círculo redondo, diría El mi círculo redondo totalmente. Exactamente, Gonzalo. Estamos en hora, Dale. nos están saludando de Uruguay, de Colombia, de Bolivia, de Australia, de México, lindo, de Roque. España, de Argentina, y así podemos seguir diciendo, nos saludan de Uruguay, Sí, dicen que está muy exactamente. bueno el curso. Y Dale. Gonza, te quiero Sí. dejar un link. Le dejamos un enlace donde hay un video que es muy interesante Sí. y habla mucho sobre abonos y fertilizantes. Exactamente, ¿Sí? que está muy bueno, así que les bueno, recomendamos Roque, que miren. Gracias a todos. Nuevamente, no dejen de compartir este video. Exactamente. No dejen de ponerle me gustas. Exactamente. Dejen sus comentarios. Si por ahí no hemos llegado a responder a todos durante la clase, vamos a estar respondiendo. Así que nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles que viene. Dios los bendiga. Que Dios los bendiga y que tengan Amén. buen fin de semana. Buen fin de semana.